Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, feliz día para todos ustedes. Construye tu camino abrazando la vida, ya listos para dar inicio a un programa más, terminando una semana más, y pues eso la verdad que nos da mucha felicidad, el poder entrar a sus hogares, a sus trabajos, los que nos escuchan, bueno, los que nos sintonizan a través de VAC FM, bienvenidos también nuestros radioescuchas, nuestro Piedras Negras, que tanto queremos, fuerte abrazo a todos, y también allá en la capital del estado que nos ven a través de Telesaltillo, pues felicidades y saludos también al equipo de allá, listos para dar inicio, para cerrar esta semana con un tema muy importante. No te vayas porque vamos a hablar ansiedad, depresión, ansiedad, estrés, son dos palabras que sí o sí siempre nos están rondando de una u otra manera, que no son malas si las sabemos canalizar, porque queremos como que no haya o erradicarlas, imposiblemente va a pasar eso, pero hoy vamos a hablar del estrés y su impacto en el cuerpo, las fases del estrés, cómo tener un equilibrio, generadores del cortisol, consecuencias del alto cortisol. Entonces ustedes díganme si este programa no va a estar buenísimo, porque son pues situaciones que nos pasan a diario, situaciones que sentimos, que las somatizamos, que no nos damos cuenta cómo las somatizamos y que de repente nos levantamos en primera, arrancamos sin ni siquiera meditar, respirar, a veces hasta nos falta respirar, a veces hasta no sabemos respirar, y bueno, para todas estas situaciones tenemos un equipazo el día de hoy para hablar de este tema, pero vámonos a la frase del día de hoy. Seguimos con la frase del día de hoy, una frase muy bonita que nos va a alentar para todo este fin de semana, gente bonita. La mejor arma contra el estrés y la ansiedad es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre el otro. Esta es una frase muy importante porque depende de nosotros lo que vayamos a pensar, con lo que estamos hablando, qué conversaciones estamos teniendo, con qué libros estamos leyendo, qué películas estamos viendo, qué series, de repente no nos damos cuenta y hay series en las que nos dejan más alteradas o hay series que nos sacan el llanto a más no poder, y si estás media triste, pues cuál es la cuestión de ver tanto drama o escuchar canciones y demás. Pero bueno, vámonos con los expertos de este tema que ya están aquí con nosotros, nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros el doctor Amaro Flores Posada, listo para hablar de este tema que siempre me encanta cómo lo va relacionando con las emociones, y nuestra hermosa invitada no podía faltar el día de hoy, Arely Robledo, químico farmacobióloga, que están aquí con nosotros y realmente siempre que vienen pues hacen un dúo dinamita porque nos van ayudando muchísimo, y hoy pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la ansiedad y del estrés. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Arely, ¿cómo estás? Ay, Claudia, gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerte aquí. Siempre corre, con muchas actividades. Hablando ahorita del estrés y de la ansiedad, nos dices, ahorita nos platicas cómo manejarlo con tantas actividades que tienes, y siempre te haces el espacio para estar aquí y compartir con nuestra audiencia, y eso te lo agradecemos muchísimo. Con gusto. Doctor, un gusto volverlo a tener en el programa. Un privilegio, muchas gracias por la invitación. Creo que este tema de manera particular es de los que me apasionan, sí, y pues con mucho gusto lo comparto con todos ustedes. Y eso nos agrada mucho porque lo vamos a ver desde una manera médica, ¿no? Desde el punto de vista de un médico, desde el punto de vista de químico farmacobióloga, porque hay exámenes que nos podemos hacer para detectar cortisol y demás. Niveles de estrés, así es. También niveles de estrés. Y pues bueno, vamos a empezar con el doctor Arely, ¿sale? Estrés y ansiedad, doctor, no podemos dejar de mencionarlos. Claro que no. Yo creo que debemos partir imaginándonos de dónde surge la idea de que hay factores que nos estresan. Y esto corresponde a una programación. Me fui de lleno luego. No, está bien, porque se nos va el tiempo, está bien. Lo que va. Y esta programación, ¿a dónde corresponde? Pues resulta que en casa empezamos con este proceso en el que nos empieza a programar nuestra familia para qué factores de nuestra vida cotidiana nos producen estrés. Imaginarnos el simple hecho de encontrar algún insecto nocivo en la casa, y la manera en la que mamá reacciona programa en mí cómo voy a reaccionar. La situación de estrés que se presenta en la familia y la forma en la que la familia reacciona programa en mí cómo voy a reaccionar. Programa.
Así de sencillo, yo soy un niño inocente, no tengo otra programación más que a lo mejor lo que heredé de mi ADN, pero detrás de esto pues viene el registrar en mi cerebro una imagen y esta imagen identificarla como un estresor o un productor de miedo o un generador de estrés, y a partir de ahí yo lo registro en mi inconsciente, como que cada vez que este escenario se repita, yo respondo de esta manera. De ahí que es importantísimo aprender nosotros a regularnos emocionalmente para que si seguimos en este proceso de formación de nuevas vidas, pues nosotros somos los principales forjadores de lo que el estrés va a representar para las nuevas generaciones. Claro, importante, y a veces no nos damos cuenta porque cada persona reacciona diferente. Y en el momento te asustas, en el momento, pues si sale un ratón, no queremos estar ahí, ¿no? Un cucaracho, o de repente un susto, vas manejando la carretera y no nos damos cuenta a veces cómo reaccionamos, cómo pudiéramos trabajar eso. Creo que lo más importante en esta cadena es identificar que podemos regular la forma en la que reaccionamos. Ahorita ya tenemos programada una manera, pero podemos sustituir esa programación. Para poderla sustituir, primero tenemos que identificar qué nos despierta cada situación, qué emoción. Creo que mientras no conozcamos las emociones va a ser bien difícil que podamos nosotros interpretar una emoción, ponerle nombre a lo que estoy sintiendo. No es difícil en la actualidad encontrarnos a personas de 30, 40, 50 años que no saben cómo se sienten, no saben describirlo a partir de que nunca aprendieron a identificar cuál es el nombre de la emoción que están percibiendo. Es importante lo que está diciendo porque a veces decimos, ¿pero qué sientes? Pues siento feo. No, pero ¿qué sientes? Ponle nombre. Pues llanto, pero ponle nombre, tristeza, enojo, frustración. Y miedo. Entonces cuando ya empiezas a ponerle el nombre, puedes seguir avanzando. Ya podemos trabajar, correcto. Entonces, lo segundo será identificar cómo yo programé en mi inconsciente que podía reaccionar de esta manera ante ese escenario. A ver, esa pregunta está interesante. Sí, resulta que una vez que ya aprendo a identificar qué emoción me despierta tal o cual circunstancia, el paso siguiente es preguntarme cómo aprendí a reaccionar de esa manera ante esta circunstancia. Muy seguramente nos vamos a encontrar con algún evento traumático que hayamos pasado en nuestras primeras etapas de la vida, que fueron los que condicionaron a que reaccionáramos de este modo. O sea, hay personas, por ejemplo, que tienen temor a una serpiente, pero este temor está justificado. O sea, es un animal que finalmente puede causarte daño, incluso la muerte. Pero personas que le tienen miedo a una gallina, personas que le tienen miedo a un pequeño ratón. Me he encontrado, por ejemplo, en redes sociales. Los ratones no son padres. Discúlpeme, doctor. Hasta los elefantes reaccionan. Mickey Mouse es hermoso. Ándele, hasta los elefantes que están bien plantados. Ajá. Resulta que me he topado en redes sociales de pronto, scrolleando por ahí, videos de niños que reaccionan a las serpientes de una manera dócil. Incluso las toman como mascotas y cualquier persona normalmente va a rehuir, a huir de esa situación. Entonces, ¿qué resulta o por qué resulta que ese niño puede tomar a una araña como mascota? Pues resulta que la programación que tiene desde su entorno, pues nunca le inculcó el temor hacia este pequeño animalito. Resultante como conclusión que la programación que recibimos en casa, la primera programación que recibimos en casa, condiciona qué me va a estresar. Y de ahí, pues, dele la vuelta a todos los nuevos estresores que tenemos. Hablando de los nuevos, y aquí ya voy a meter mi opinión. Claro. Sí, de hecho estaba hace poquito leyendo. A ver, de los nuevos estresores. Hablando de los nuevos estresores. Estás hablando de nuevos estresores. ¿Cómo que nuevos estresores? ¿No son los mismos de toda la vida? Lo que dice el doctor Amaro sobre nuestras primeras configuraciones o nuestros primeros registros que tenemos a cómo reaccionar, pues claro que va a ser súper importante. Sin embargo, estaba leyendo hace poco en un artículo, hasta los años 80, 90, nuestra configuración se veía influenciada en un 90%, en un 80% sobre la educación de los padres. ¿Qué hemos visto últimamente? Nuestra educación o nuestra reacción está siendo influenciada por las redes sociales, por otros factores que nuestros hijos o nuestros niños están siendo ahora educados con otras cosas. Ahora
resulta que todas las emociones tienen nombre, todas las emociones ya tienen o tienen un autodiagnóstico de lo que mereces. Antes, ¿por qué no sabíamos? Porque muchas personas, me imagino que tú recibes personas en terapia de edad mayor, que son las que no saben identificar emociones, porque cuando nosotros les manifestábamos a nuestros padres, me siento así, pues siéntete bien, o sea, me siento mal, no te sientas mal, me duele, que no te duela. Entonces también fue la influencia. No se conversaba, no se identificaba, no llores, va a pasar, límpiate ya esas lágrimas y continúa. Y ahora con la modernidad de los diferentes tipos de educación, que la educación que pasiva y que comprensiva y etcétera, un montón que hay, creo que esos otros factores que comenta el doctor nos están sobrepasando las configuraciones que tenemos de la niñez. Y es ahí donde ya dices tú como papá, ¿cómo le puedo controlar al niño o a la persona que vive contigo, verdad? Es ese tipo de reacción, ¿cómo reacciona? Ahora, por ejemplo, muchos niños dicen, pues es que yo soy, tengo TDAH, porque me distraigo, porque no tengo ganas de hacer nada o porque no soy capaz de terminar algún tipo de tarea, porque la educación que están teniendo están viéndose influenciada por las redes sociales, por los medios de comunicación. Todo ese es un dato. Antes, bueno, teníamos la televisión y me acuerdo que pues eran todas las telenovelas, ¿no? Y nada más era un canal el que veías, a lo mejor eran dos que gobernaba todo, por así decir, pero ahorita tienes un abanico de posibilidades del tema que tú quieras, de lo que quieras ver, e inclusive tú, ¿cómo se dice? Ingresas por algún tema y te puede salir otro tema que no queremos, y todas esas imágenes y todo también generan estrés en las personas. Vamos a una pausa y regresando, hablando de eso, Arely, de las redes sociales, de lo que están haciendo, me gustaría, hay personas que de repente van a ver o ven una película o de repente en el internet les salió les mandaron una foto grotesca, una foto fuerte, de escenas fuertes, muy desagradables, y eso les provoca un estrés y una ansiedad, sobre todo una ansiedad que no pueden continuar normalmente porque no pueden quitarse esa imagen. Vamos a una pausa y regresando me contestan esto, ¿sale? Sí. Ya volvemos. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. ¡Ups! Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. ¿Te dieron de baja en el ISSSTE por falta de cuotas el año pasado? No te preocupes. En la Cámara de Diputados modificamos la ley para que puedas reingresar al régimen obligatorio de forma voluntaria. Cumple con los requisitos del ISSSTE y vuelve a disfrutar de sus beneficios. Infórmate hoy mismo. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Cuando el valor se pone a prueba, la lealtad se demuestra. Cuando el pueblo de México pidió un partido firme, unido y valiente, no importaron las presiones ni las venganzas. El 48% de las y los mexicanos como tú, que votaron por una opción distinta, están bien representados en el Congreso de la Unión. Seguiremos escuchándote y seguiremos trabajando por ti. México por encima de todo. El PRI no se dobla y no se raja. PRI. En el Fiestononón de Merco tenemos superpreciazos de montón. Todas las galletas dulces con 25% de descuento. Detergente en polvo 123 Rocío del Campo de 800 gramos a $18.99. Y aceite vegetal Cártamus de 900 mililitros a $29.99. Vigencia al 14 de octubre. Están todos invitados al Fiestononón de Merco. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas.
Seguimos hablando con Arely Robledo y con el doctor Amaro Posada de este tema, ansiedad y estrés. Antes de irnos al corte les hice una pregunta, ¿cierto? Hay veces personas que observan, hablando de las redes sociales que nos están rigiendo también conductas y ansiedades y demás, esas imágenes que de repente se proyectan en tu celular o que o estás viendo una película y no tenías ni idea y de repente sale una imagen muy grotesca, muy fea, o de repente le vas cambiando a los reels y te das cuenta también imágenes. Ay, no quiero ni mencionarlo, me pasó en alguna ocasión algo que estaban haciendo con un bebito y eso fue una situación que tus emociones, no, es que los niños son sagrados, ¿no? Dices, no, a los niños no se les toca. Sí. Entonces, todas esas situaciones, imágenes, quedan grabadas en nuestra mente y sí causan esa ansiedad, no puedes dejar de verla. Correcto. ¿Cómo se maneja ¿De dónde eso? surge esto? Resulta que tenemos ya nuestra programación inconsciente a través de lo que se ha transmitido de generación en generación a lo largo de la existencia de los seres humanos, sí. Esta programación de supervivencia. Sí. Y en esta programación de supervivencia hay condiciones que ya están registradas precisamente para reaccionar y activar nuestro modo de supervivencia. Entonces, por un lado existe este registro y por otro lado el registro de experiencias que vamos viviendo y que van programando cómo va a ser nuestra respuesta. Esta parte de nuestro cerebro es autónoma, esta parte de nuestro cerebro no necesariamente la podemos modificar porque es una programación ya preexistente. Resulta entonces que cuando percibimos una imagen y esta imagen se parece a un escenario que nosotros identificamos de manera inconsciente, como que está poniendo en riesgo nuestra vida o la de nuestros seres queridos, activamos ese modo de supervivencia. Y esta es la primera respuesta al estrés. ¿De acuerdo? Por ahí teníamos una imagen que compartí, en donde podemos ver neurológicamente cómo esta situación se despierta y a partir de ahí programa una reacción a la que no necesariamente podemos intervenir como primera respuesta. Nos va a desencadenar este modo de supervivencia y es por esto que concebimos la situación como un evento traumático, como un acontecimiento traumático. Lo que estamos viendo ahí, doctor, el estrés y su impacto en el cuerpo. Es correcto. Si se fijan por ahí, el cerebro tiene unos ojitos, sí. Y estos ojitos al ver un estersor, como podría ser una serpiente, como podría ser una situación de riesgo o una condición de riesgo. O una imagen como lo que estábamos hablando. Por supuesto, que atenta contra la vida o la calidad de vida de alguien, pues resulta que esta imagen llega a mi programación inconsciente, la identificamos dentro del marco de condiciones que ponen en riesgo la vida y posteriormente manda esa imagen al córtex cerebral. Y en la corteza cerebral tenemos el registro de vivencias y la cotejamos y hacemos una comparación para ver qué tan cerca estamos nosotros de confrontar esta situación que ponga en riesgo nuestra vida. Es así como se cierra este ciclo. En respuesta, pues mi cuerpo genera una respuesta muchas veces involuntaria. Pongo un ejemplo bien facilito. Ay, sí, me encantan los ejemplos para Vamos nosotros entenderle caminando mejor. por cualquier acera y de pronto ladra un perro. Ah, sí. No podemos frenar esa reacción. La reacción es inmediata. Inmediatamente lo que sucede es que nos ponemos en modo de supervivencia, damos un brinco que hasta parece de caricatura y gritamos, ¿no? Nuestra aceleración cambia, nuestras pupilas se dilatan, nuestras fosas nasales se dilatan para captar más oxígeno, nuestro corazón empieza a bombear sangre a todo el cuerpo, hasta nos ponemos pálidos porque la sangre se va a nuestros órganos vitales y entonces todo esto fue lo que despertó una condición inconsciente de supervivencia que tenemos ya programada. Claro. Esta es la primera fase del estrés. Esta es la primera fase del estrés. Tenemos ahí 1, 2 y 3. Entonces, ¿la segunda cuál sería? Bueno, para llegar a la segunda podríamos pasar a la siguiente imagen que preparamos. Sí. Aquí vamos a entender más o menos cómo funcionamos en nuestra vida cotidiana, entender que tenemos actividades de día, de noche, dependiendo de cuál sea nuestro horario de trabajo. Ponemos la siguiente, por favor, Juanito. Digamos que tenemos actividades cuando estamos conscientes y actividades de reposo cuando estamos pues dormidotes, ¿verdad? De inconscientes totalmente y a pata tirante. Durante nuestra vida cotidiana pues estamos expuestos a adversidad, sí, correcto. Estamos expuestos a adversidad, estamos expuestos a estresores cotidianos. Digamos que falló el recibo de la luz, que me cortaron el teléfono, que no di el pago oportuno.
a cualquiera de mis deudas, no sé, cualquier cosa trivial. Nomás que llegó el recibo de la luz, doctor. Ya con eso. Con eso tiene. Sí. Es un estresor. Y resulta entonces... Tenemos que terapiarlo porque ya va a llegar, ¿verdad? Pero vivimos tranquilitos, ¿verdad? Ajá. Resulta entonces que con estos estresores cotidianos, en la noche, caemos en un sueño profundo que nos repara de este estrés. Y vivimos ese ciclo de manera cotidiana. El sueño que nos repara ese estrés, es que ahí es un punto súper importante, porque cantidad de personas no estamos durmiendo como deberíamos de dormir. Es correcto, le estamos cediendo el reposo o el horario de reposo a otras situaciones. Sí, es que tengo que trabajar, es que me desvelé, es que me fui de fiesta, es que se me fue el sueño. Luego cuando entra también la situación de la premenopausia y menopausia, hay personas que se les va el sueño. Bueno, tal vez se nos va el sueño y se debe más o menos a esto que nos está pasando, pero el problema es que nosotros voluntariamente cedamos los momentos de descanso a distractores como por ejemplo las redes sociales. Sí. Estresores como por ejemplo estar scrolleando en el teléfono sin importar en qué plataforma estamos y de pronto nos dio la 1 a las 2 de la mañana. La luz azul. Y sucede que ese tiempo que teníamos destinado para reparar nuestro estrés cotidiano no lo estamos aplicando. Lo desperdiciamos. Y se va acumulando. Entonces ese se vuelve una de las plataformas. Pero puede haber situaciones más graves, digamos estresores verdaderos, situaciones graves que nos toque vivir, afrontar en nuestra vida, que nos vengan a retar en nuestro proceso evolutivo y a partir de ahí tenemos un estímulo y ese estímulo lo que va a detonar es un sobreestrés. Ese sobreestrés está en esa primer recuadrito después de la fase de descanso y estrés. Entramos en un sobreestrés y si se fijan en la gráfica ya no volvemos al descanso hasta 2 pasos después. Es que a mí me hizo ruido una palabra que dijo, vamos acumulando. Me desvelé un día, me desvelé 2. De repente se va haciendo un hábito y nada más con las redes sociales, tú tomas el teléfono que dices, ya me acosté, ya se acabó el día, vamos a ver si hay mensajitos o algo. No, se te puede ir 1 hora o más, entonces tenemos que tener ese equilibrio o esa decisión de decir, no, ya me dormí. Tengo amigas que me dicen, mi teléfono se apaga o está programado para las 10 de la noche, se apaga, ya no recibo mensajes, ya no nada. Si se reciben, hasta el día siguiente los checamos. Hay situaciones que se pueden ir viendo, pero entonces, doctor, eso que se va acumulando, pues luego, ¿cómo lo podemos resolver? Si se fija, la programación resulta que durante la primera fase del día, cuando tenemos estrés, bueno, pues a lo mejor andamos liberando un poquito cortisol, pero resulta que en la noche, cuando entramos en reparación, empezamos a contrarrestar el cortisol que se liberó durante el día. Eventualmente, cuando entramos en un momento de sobreestrés, la primera fase, que es la fase de alarma, es cuando sucede todo esto que platicábamos, que estuvimos expuestos a una condición que puso en riesgo nuestra vida, que detonamos todos los mecanismos de supervivencia y entonces ahí estamos a punto de permanecer en sobreestrés por tiempo prolongado. Dijo ahí alguna situación que pueda privar nuestra sobrevivencia, pero luego también todas esas personas que tienen que están trabajando bajo estrés y que luego tienen que ir a recoger a los hijos o que luego tienen una junta o que luego tienen que y se están estirando de más o luego el tráfico y ya llegaron tarde y entonces corrieron y pues ahí también. Vamos a entender el mecanismo de supervivencia en estas condiciones, ¿verdad? Porque tal vez no lo relacionamos, no pensamos que esté relacionado, pero yo le voy a decir algo. ¿De qué dependemos hoy en día? Dependemos la mayoría de las personas de nuestro trabajo. Sí. Y no tener trabajo implica no tener alimento. Sí. Y no tener alimento ni calidad de vida implica perder nuestra vida. Entonces, el trabajo se vuelve un estresor a partir de que yo lo considero como mi única fuente de supervivencia. Entonces, cualquier cosa relacionada con el estrés, relacionado al trabajo propiamente, por supuesto que también despierta estos mecanismos. ¿Cuándo tengo yo una seguridad, digamos, laboral, si quisiéramos tocar ese tema? Cuando estoy consciente de que mi trabajo es oportuno, de que el rol que juego en mi trabajo, el desempeño que tengo en mi trabajo es apropiado. Cuando no, pues a lo mejor cuando yo por lo menos sé de algunas
algunos puntos de demanda o de exigencia que tal vez no estoy cumpliendo. Y el ambiente laboral, ¿no? El ambiente laboral, por supuesto, que cómo se puede lo estoy volver un estresor. desempeñando, el agradecimiento, ¿no? Porque el tener trabajo es una bendición, como bien dice, no tienes trabajo y pues estás en riesgo, tu supervivencia está en riesgo porque cómo te vas a mantener. Claro. Y todo lo demás. Definitivamente el trabajo dignifica. Y de hecho me estoy encanta. acordando, el trabajo, esa es una frase que el trabajo dignifica, sí, tienes toda la razón. Pero eso lo decía a mis trabajadores siempre que llevan, o sea, sé feliz, el trabajo dignifica, eres productivo, eres útil. Sin embargo, me acordé ahorita, hace, no sé si fue 1 o 2 años, cuando entró en rigor una norma oficial para la mayoría de las empresas, que es la norma 35, que habla sobre los riesgos psicosociales. Esto ya fue obligatorio para todos los que tenemos trabajadores, hacerles un análisis para determinar su nivel de estrés y el riesgo psicosocial que tienen. Sin embargo, no sé si las personas que tienen trabajadores les ha pasado que el doctor que maneja muchos trabajadores, todos salen quemados. Eso es un diagnóstico. Ajá, todos salen quemados. El test del burnout, bueno, sí, la presión. Hicimos un estudio y resulta que, bueno, los responsables no siempre somos en el trabajo, ¿verdad? O jefes o compañeros de trabajo. Es un cúmulo de vivencias, como dice el doctor, que tienen durante la vida. Correcto. Y pues se viene a reflejar en nuestro estrés principal, que es la supervivencia actual. Si bien nuestros antepasados tenían que perseguir mamuts y matar animales, pues por eso que sus niveles de cortisol y adrenalina estaban al tope. Como dice el doctor, era agilizar el riego sanguíneo, abrir las fosas para respirar más, los órganos se preparaban, bloqueaban todo lo que existía para poder comer, porque si no mataban ese animal, pues morían, ¿verdad?, de hambre. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro estrés? Ya no andamos persiguiendo animales, pero pues si no trabajamos, no comemos. Entonces traemos unos mamuts por ahí, ¿verdad? Que es el estrés. Es el estrés y el trabajo, y vienen. Los mamuts se vuelven la producción y las ventas, ¿no? Sí. Exactamente, los cierres de venta. Y entonces viene este tipo de estudios y dicen, oye, no, es que el trabajo es el estrés, el trabajo es el que te estresa. Realmente yo creo que es como un factor, ¿verdad? Entre tantos. Abriré este tema, yo creo que ya en el cierre, para entender cómo el trabajo no es una fuente de estrés si nosotros lo tenemos integrado en nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Me encanta lo que acaba de decir, con eso nos vamos a una pausa. No se vayan, volvemos. Concierto Fiesta en Honor Merco. Este 14 de noviembre en la Arena Monterrey. Y disfruta del poder del norte, la fiebre loca, los humildes y los invasores de Nuevo León. Consigue tus boletos dobles en nuestras tiendas registrándote con tu ticket de más de 1,199 pesos. En el concierto regalaremos grandes premios. Vente para Fiesta en Honor Merco. Había una vez una encantadora princesa. Ven y disfruta de Shrek el musical este 26 de octubre en el Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado. Función a beneficio 5 de la tarde. Boletos en Imagen Facial y Mateco. Informes al WhatsApp 878-700-9360. A beneficio de Omnia, Casa del Niño, Orfanatorio Casa de Nazaret y Banco de Alimentos de Piedras Negras. Únete a la familia Lobos y estudia en la Universidad de Durango, Campus Piedra Negra, la licenciatura de tus sueños. Pregunta por la carrera de tu interés en modalidad escolarizada, nocturna o sabatina. Estamos ubicados en Boulevard Pérez Treviño, frente a Plaza Innova. Visita la página de Facebook e Instagram, UAD Piedras Negras. Somos grandes, somos Lobos. Tenemos superpreciazos de a montón. Huevo blanco mi marca con 30 piezas a $69.99. Tú eliges bistec del 0, del 7 o molida pulpa de res 90-10 a $119 el kilo cada uno. Vigencia al 14 de octubre. Están todos invitados al Fiesta Nonón de Merco. ¿Estás embarazada? Visítenos. Primera entrevista y prueba de embarazo completamente gratis en Maternidad La Piedad. Visítanos en maternidadlapiedad.com y aprovecha nuestros paquetes de temporada. Aquí en Pemex. ¿En Pemex? En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y
siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando con el doctor Amaro Posada y también con Arely Robledo sobre este tema estrés y ansiedad. Y dices, ya chole con eso, pero no, porque ya chole, es el vocabulario. Pero sí es cierto, sí o sí, siempre sale esas dos palabras, ¿no? El estrés y la ansiedad. Y entonces a veces no nos damos cuenta cómo lo vamos generando, cómo ya lo trae nuestro subconsciente, cómo ir trabajando. Y me encantó la frase que dijo antes de irnos en el blog pasado. Sí, decíamos, no necesariamente el trabajo debe ser un generador de estrés. Es la forma en la que nosotros gestionamos el trabajo o cómo lo vemos en el orden de actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana. Siguiendo en la explicación de la gráfica del estrés que estábamos viendo hace un momento, una vez que tuvimos un evento, un acontecimiento que vino a estimularnos en nuestra vida, entramos en un sobreestrés como mecanismo de supervivencia, pero ya que estamos ahí en esa plataforma, nuestra vida dio un vuelco. Vamos a ponerle como ejemplo que falleció un familiar, que falleció un ser querido, o que tuvo un accidente muy fuerte que lo dejó en una situación de cama. O cuántas condiciones no vivimos hace algunos años con el tema de COVID, cuántas familias tuvieron que cambiar toda su dinámica y este fue su acontecimiento estimulante y a partir de ahí entraron en un sobreestrés y ahorita en qué etapa van, qué está pasando con ellos. En esta etapa ya entendieron ese sobreestrés, ya entendieron a lo mejor que no hay marcha atrás y están en una fase de resistencia. Y en esta fase de resistencia están resistiendo a la adversidad todos los días, ¿verdad? Se levantan sin ánimo, no tienen muchas fuerzas, no tienen muchas ganas de seguir adelante. Y vaya, puse un solo ejemplo, pero en realidad pues hay multitudes como personas, ¿verdad? Cada persona tiene su propia lucha pero eso constante. que está diciendo, me tengo que levantar y traigo mucha carga emocional porque soy responsable de un negocio o porque tengo un negocio y entonces tengo que sacar la nómina y tengo que pagar a proveedores y tengo que tener todo listo. Por supuesto. Y tengo que también lidiar con los trabajadores y con las circunstancias, o tengo bebé recién nacido y entonces pues te estás desvelando en las noches en lo que el bebecito se va acoplando, o llegó una situación de enfermedad. Correcto. A la casa, como mencionó usted ahorita, la muerte de un familiar. ¿Qué pasa también, doctor, con las diferentes etapas de la vida? ¿No? Ay, quiero pareja, ¿no? Las personas que quieren casarse. Correcto. O ya quiero tener familia y se me está pasando mi reloj biológico, porque eso también luego pasa con muchas jovencitas. Sí. O la tercera edad. Por supuesto. Está cambiando, estoy perdiendo mis habilidades. Mi fortaleza. Sí. Mi valerme por mí mismo, el tener la sensación de depender de alguien más. Como lo explicaba, estresores vamos a encontrar tantos como personas, porque cada persona va a tener su propia proyección de esta circunstancia y entender también que esto no es para toda la vida, que eso es la mejor palabra con la que podemos entender el estrés, porque de pronto pensamos que ya es mi estilo de vida, ¿verdad? Yo voy a ser así siempre, yo voy a estar bajo estas condiciones todo el tiempo y la realidad es que no, va a cambiar, va a pasar. Lo que sea que estás viviendo, lo que sea que te está complicando la vida en este momento y que puedas sentir que estás en esta curva y te sientas identificado con esa información, lo primero que hay que entender es no es para siempre, va a pasar. No te vas a quedar ahí. Es una fase. En esta fase de resistencia mi cuerpo empieza a cambiar muchísimo y es entonces cuando es importante identificar cómo están mis niveles de cortisol, porque en ese momento es cuando el cortisol, ya después de que tuvimos esta respuesta de emergencia, el cortisol se eleva para prepararme para la batalla, porque sabe que la lucha va a durar semanas, meses, años. Cuanto tarde yo en recuperarme de manera resiliente a la adversidad, es cuanto va a estar mi cuerpo produciendo cortisol. Okay. Esta es la razón por la que al principio vamos a tener esta fortaleza que nos va a permitir mantenernos ante la adversidad. Okay. Pero es la misma razón por la que cuanto tiempo dure, y si se fijan en la gráfica que está un poquito más grande, nos va a caer eventualmente al agotamiento. Y el agotamiento es otra fase importantísima porque en esta fase una condición que teníamos acá en la nube, que estaba entre lo que pensamos y lo que sentimos y la manera en la que estamos confrontando nuestra nueva realidad de vida, eventualmente esta situación que no es material y que está en la nube, por llamarla de alguna manera, es emocional o mental, eventualmente va a recaer al cuerpo.
Y en el cuerpo, en la fase de agotamiento, que es cuando me lleva a esta reparación que hablábamos al principio, ya va a llegar de una manera que me va a obligar al descanso, o me va a obligar a la cama, o me va a obligar al malestar físico. Pero ahí estamos viendo cómo Snoopy. Ya Muchas está veces decaído. somos ahí Snoopy. Ay, me encanta el Snoopy. A mí también me encanta. Sí, está cansado. Y entonces vemos la carita, vemos los ojos, vemos la joroba, vemos la postura. Y entonces el cuerpo no es un lenguaje corporal. Correcto. Ahorita lo que mencionó usted, hay que observar nuestro cuerpo y observar entonces también si nos estamos inflamando, dolores de cabeza, ardor. Correcto. Ya al llegar a ese punto es cuando ya es real, o sea, hablábamos sobre todo esto que está en la nube, Sí. es algo que nuestra mente ha configurado, pero al momento en que ya lo hacemos real en nuestro cuerpo, realmente sí se somatiza. Sí existen algunos factores con el cortisol que se ven manifestados a nivel salud, que esto se determina rápido, ¿verdad? Tú lo puedes determinar tus niveles de cortisol, empiezan el aumento en la glucosa. De hecho, muchas personas a veces también confunden la diabetes o se puede llegar a confundir en un aumento de la glucosa cuando realmente tienen un problema de cortisol. ¿Por qué? Porque también puede llegar a que en el hígado se produzca un poco más de glucógeno. Entonces, ¿qué otra cosa, doctor? No, La sarcopenia. Claro. Pues un ejemplo bien sencillo, vamos a plantearlo de esta manera. ¿Cuántas veces en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, no hemos encontrado o escuchado este tema de que tuvo un evento adverso, un susto, dice la gente, y a partir de ahí se hizo diabético? No podríamos decir, no creo que pase fisiológicamente. Sí pasa fisiológicamente. ¿Por qué pasa fisiológicamente? Porque el cortisol, como me prepara para la guerra, y cuando voy a estar en la guerra, ¿qué ocupo? Músculos fuertes, ocupo energía todo el tiempo porque tengo que golpear y huir. Lo que va a suceder entonces es que el cortisol genera todos estos cambios, hace que el hígado esté aceptando altas dosis de glucosa, hace que el músculo capte o eventualmente reciba toda esta glucosa. Sin embargo, nunca hay guerra, ¿verdad? Es raro que el paciente canalice de manera física su estrés. Lo más cotidiano es que el paciente se deprima, lo más cotidiano es que el paciente se quede en el sofá, que se quede llorando. Entonces tiene toda esta fortaleza potencial y toda esta energía acumulada y no la está canalizando a ningún lado, eventualmente el cuerpo se intoxica. Y esa intoxicación se traduce en la enfermedad biológica. Entonces, ¿cómo aterrizamos diabetes, hipertensión, ansiedad, depresión, dislipidemias, síndrome metabólico, obesidad? Todas estas condiciones, si se fijan, la parte de resistencia que hablábamos en la gráfica, en realidad corresponde a la fase crónica del estrés. Es cuando Snoopy está así con el agotamiento. Correcto. Entonces, en esa fase crónica del estrés nos estuvimos intoxicando. ¿Cuánto tiempo tardamos en superar la adversidad? Y toda esa intoxicación nos cobra la factura. Oiga, doctor, pero a veces no nos damos cuenta que nos estamos metiendo en la adversidad cuando te estás metiendo sobrecarga, cuando estás haciendo actividades de más que ya no te da la vida, cuando te estás presionando y todavía aceptas más trabajo o más apostolados o más dependiendo la situación de cada quien, ¿no? Estamos en resistencia, eso es lo que nos estamos resistiendo a confrontar una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? La realidad en la que te puso el evento que te tocó vivir. Yo no quiero aceptar, por ejemplo, que mis hijos se fueron de la ciudad, o que se tuvieron que casar, o que fallecieron. Yo no quiero aceptar que mi pareja me fue infiel. Yo no quiero aceptar que mis papás tuvieron un accidente o fallecieron eventualmente por problemas de salud. Esa resistencia a confrontar la realidad es la que nos obliga a estar gastando energía en una batalla que vamos a perder eventualmente. Sí. Ahora, todo esto es lo importante, como dice el doctor, no es para siempre. Es tratable, está identificado y esto se puede determinar a nivel de salud, a nivel médico, es detectable. Los niveles de cortisol se pueden realizar en laboratorio, los niveles de serotonina también se determinan en laboratorio. ¿De serotonina también? Aquí, por ejemplo, como dice el doctor, a veces uno cae en el agotamiento, el exceso de cortisol. Ese cansancio que no te da la vida y que quieres hacer pero no puedes y traes llanto y te sientes cansado, o sea, te quedas dormido, no te quieres levantar. Eso entra ahí. Entra ahí. Aquí el punto es aceptar e identificar y tratarlo. Como dice el doctor, a veces caemos en el agotamiento, algunos terminan en depresión, que son unos niveles bajos de serotonina, algunos terminan con cortisol alto, que son una serie de sintomatologías reales,
Me ha pasado que han ido conmigo a hacerse estudios de todo, estudios inmunológicos, han gastado dinero y resulta que, ¿qué crees que tienen? Nada. ¿Sí te ha pasado? ¿Has conocido a personas? Sí, porque eso, de hecho, acabo de hablar con unas personas y decían, es que me siento mal, hubo un desmayo repentino, se cayeron, no reaccionó el cuerpo, y van y exámenes de todo, y tax, y todo lo que quieras llamar, y no, estás bien. Y dicen, ¿cómo estoy bien? O sea, entonces, ¿por qué pasó mal. esto? Sí. Claro. Pero estás bien, médicamente no sale nada. Y es que, tocaron un tema importantísimo. En el tema de la salud, yo creo que para atender este tipo de situaciones de manera particular, es importante que con quien te vas a atender, primero identifiques la confianza. Segundo, identifiques que sea un tema que verdaderamente le apasione. Hay médicos, con todo respeto, que son mucho más prácticos y son excelentes en su práctica clínica y médica, pero a lo mejor no tienen la paciencia para este tipo de condiciones, ¿verdad? Entonces, le dan un abordaje rápido, y a veces el paciente en estas circunstancias necesita empatizar más o necesita encontrar una plataforma en la que verdaderamente se siente escuchado y atendido, Claro. ¿verdad? Y también otro tema importantísimo es que es un tema multidisciplinario. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que se quedan con la información que les comparto, pero eventualmente requieren de más información porque no han alcanzado a escuchar el ruido de su propia voz interior y se van al neurólogo, ¿verdad? Y detrás del neurólogo y de estudios se van al psiquiatra, ¿verdad? Y en realidad es correcto, ¿verdad? No criticaría para nada esta práctica porque finalmente lo que el paciente necesita encontrar es la voz que le brinde paz. Claro. Y en ese proceso pues tiene una búsqueda que realizar, ¿verdad? Por eso es importante que esta búsqueda la realice en acompañamiento. Ahora, hablando sobre lo mismo que dice el doctor, se van a realizar estudios, resulta que no es nada, resulta que el cortisol está súper elevado, ya hablamos sobre la sintomatología física que se representa, y su respuesta es, ¿pero por qué estoy estresado? ¿No te ha pasado que dicen, pero si no tengo ningún estrés? Sí. El cortisol también se puede disparar por unos factores que no necesariamente son emocionales. Hay algunos factores o hábitos que tenemos, me incluyo, como el exceso de la cafeína, el exceso del alcohol. A veces decimos, estoy depre, pues déjame hacer una fiesta, vámonos de fiesta, vámonos. Y a veces ese exceso de alcohol hace el cambio en la curva que nos acaba de mencionar el doctor. Fíjate que me acabas de decir que entonces se puede hacer análisis para checar el cortisol, la serotonina, y normalmente vamos a otro tipo de exámenes. Yo no había escuchado ese. Vamos a una pausa y regresando nos platicas. Ya volvemos. En el fiestononón de Merco tenemos superpreciazos de a montón. Todas las galletas dulces con 25% de descuento. Detergente en polvo 123 Rocío del Campo de 800 gramos a $18.99. Y aceite vegetal Cártamus de 900 mililitros a $29.99. Vigencia al 14 de octubre. Están todos invitados al fiestononón de Merco. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. concierto Fiestononón Merco. Este 14 de noviembre en la Arena Monterrey. Y disfruta del Poder del Norte, La Fiebre Loca, Los Humildes y Los Invasores de Nuevo León. Consigue tus boletos dobles en nuestras tiendas registrándote con tu ticket de más de 1,199 pesos. En el concierto regalaremos grandes premios. Vente para el Fiestononón Merco. Es necesario tocarlas, porque al explorarte, puedes prevenir algo grave. Esto puede salvar tu vida. Porque quieres seguir conviviendo con tu familia. Es momento de que las toques y prevengas. Contra el cáncer de mama, observo, toco y siento. Estamos para atenderte en las unidades médicas y caravanas de la salud. Por tu salud, Coahuila para adelante, a pasos de gigante.
Comimarca con 30 piezas a $69.99. Tú eliges bistec del 0 del 7 o molida pulpa de res 90-10 a $119 el kilo cada uno. Vigencia al 14 de octubre. Están todos invitados al fiestononón de Merco. Seguimos hablando con el doctor Amaro Posada y con Arely Robledo. Y bueno, ansiedad y estrés, ya llegando a la recta final del programa y seguimos con mucha información que le paso a usted, doctor, ahí sí que la palabra. Gracias. Seguimos con esta frase, con esta imagen de Sí, Snoopy. padrísima. Entonces llegamos a la pregunta que hace el paciente. Doctor, ya entendí toda la situación que estoy viviendo y estoy de acuerdo con que tuve un evento, estoy de acuerdo con que me he resistido a reconocer la nueva vida o el nuevo reto que tiene mi vida. ¿Qué sigue? Pues sigue 2 tareas únicamente, 2 opciones, no hay otra. La primera opción es adaptarnos a esa nueva realidad, ¿verdad? Y sobrevivirla y sobrellevarla y a partir de ahí seguir construyendo nuestra felicidad. La segunda opción es el agotamiento. Sí. Pero el agotamiento lo traduciría, lo puse de una manera que no sea agresiva, pero francamente lo traduciría a la muerte. Entender que toda esta gráfica comprende nuestro proceso evolutivo y que en ese proceso evolutivo necesitamos tener adversidad para seguir evolucionando, ¿verdad? Y la adversidad que vivimos nos está construyendo todavía y está construyendo nuestras futuras generaciones. De ahí la importancia de la respuesta que nosotros demos a la adversidad construye en nuestros hijos y descendientes nuevas programaciones para seguir confrontando la adversidad cotidiana. Es por eso que la humanidad ha logrado subsistir a pesar de tantos cambios que hemos recibido a lo largo de la historia universal, y esa es la razón por la que toda esta suma de programación que se ha adquirido, pues hoy día nos sigue dando permiso de seguir confrontando el día a día. Sí, es identificar, a ver, ¿qué me quiere decir esto que me está pasando? No haber una vida plena donde no haya problemas, como dice el doctor, pues es la muerte. Claro. Lo correcto es que haya adversidad para poder seguir avanzando, el aprendizaje continuo, que lo veamos como tal cual. La adversidad, verlo como aprendizaje continuo, porque eso te va también fortaleciendo y de repente cuando pasas ciertas adversidades es increíble cómo sigues disfrutando la vida y dices, no, es que no se va a poder, y sí se va a poder, y entonces cuando captas esos momentos felices, esas personas hermosas como ustedes que están hoy aquí con nosotros, y entonces estoy 100% en esta conversación, dejando esto de lado, es una chulada. Tenemos otra, ya casi para terminar, Sí, otra imagen. Una imagen que ¿Sí? finalmente trata de resumir todo lo que hemos platicado. Entender nuestra salud y nuestra calidad de vida y nuestra sensación de bienestar implica entender que debemos de tener equilibrio en las diferentes esferas que conforman mi vida A ver si cotidiana. podemos poner la última imagen, por favor, allá en producción. Estas esferas corresponden a mi estado de bienestar físico. Ok, A mi ver, ahí las estado- estamos viendo, sí, padrísimo. bienestar físico. Sí, ahí lamento el Sí, no se error. preocupe. La segunda fase es mi estado de bienestar mental y emocional. Y por supuesto... Hablando que ayer fue el Día Mundial de la Salud emocional, Mental, correcto. que muchas veces no le ponemos importancia, pero si le pusiéramos importancia a la salud mental, pues la física, todo se nos, ¿cómo se dice? Sí, Regula. todo Se nos regula. desequilibra Gracias. o regula en su defecto. Y la última esfera pues es el bienestar espiritual y social. Entonces entender que pues como se dice bien sencillamente, alma sana, mente sano, cuerpo sano, espíritu sano, ¿verdad? Alma sana, cuerpo sano, Mente sana. mente sana. Dijo algo bien importante, que Correcto. casi no lo mencionamos, alma sana. Y ese triangulito morado es súper importante, espiritual y social, nuestras relaciones sociales, Por supuesto. nuestras amistades, nuestra familia, con Ya- quién estamos, Sí, a quién tenemos cerca, a quién necesitamos retirarnos un poquito, y la espiritualidad, sea cual sea tu religión. Aquí es donde decía que íbamos a cerrar el tema de cómo el estrés laboral, el estrés no necesariamente debe ser laboral. Claro. Es entender que si en ese círculo de equilibrio, en el triángulo que se forma en el centro, yo me concentro en tener un sentido de vida, un objetivo de vida, Claro. finalmente entiendo que trabajando por ese objetivo de vida me ayuda a equilibrar en las 3 esferas y me ayuda a poner, por ejemplo, en alguna de esas esferas como meta
pues mi actividad laboral o mi desempeño laboral. Me ayuda a poner en esas esferas como meta mi actividad física, mis chequeos rutinarios de salud. Me ayuda a poner en esas esferas mis actividades espirituales, que sean tantas artísticas como cultura o de cultura religiosa, ¿verdad? Que finalmente lo que hacen es construirme espiritualmente. Entonces no podemos descuidar ninguno de estos tres círculos que conforman nuestra vida. Y en el centro, por favor, es importantísimo que todos seamos capaces de construir nuestro principio de vida, nuestro objetivo de vida o aquello que le da sentido a nuestra vida, ¿verdad? Que nos va a ayudar a tener la energía suficiente, a tener la motivación suficiente para seguir combatiendo la adversidad cotidiana. Me encantó lo que acaba de decir, con eso cerramos, importantísimo. ¿Con una palabra para cerrar? Como siempre lo repetimos, antes de llevarte algo a tu ser, ya sea a tu boca o a tu cuerpo o a tu mente, primero pregúntate si te va a nutrir. Tan simple como eso. Me encantó, me encantó, y son un dúo dinamita aquí, porque realmente nos llenaron de... Pues sí, la vida es sencilla y nosotros no las queremos complicar. Las acciones que realicemos día a día, conscientes de lo que estamos realizando, es lo que va a generar nuestra felicidad. Y pues bueno, agradecerles de corazón. Quedamos pendientes porque quedó mucha información, pero toda la información que nos pasaron pues es súper valiosa y se los agradecemos muchísimo y volvemos a agendar. ¿Les parece? Claro que sí. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye bye.